Esa tarde, cuando regresé a casa, lo primero que noté fue el paquete en mi porche. No había etiqueta de remitente, ni nota, solo una caja azul pálido atada con un lazo rojo, sentada allí como un regalo de un fantasma. Eran 3 días antes de mi 68º cumpleaños, y por un momento fugaz, pensé que quizás Troy se había acordado este año. Lo llevé adentro, lo coloqué en la mesa de la cocina al lado de las bolsas de comestibles. Y no lo abrí. Había trabajo por hacer. El hombro de cerdo necesitaba marinar. Los panecillos tenían que levar. Había planeado el menú hasta la última aceituna en la ensalada de papas. Incluso había comprado esas servilletas de papel elegantes con las hojas doradas impresas en las esquinas. Ya sabes, el tipo que la gente tira después de un solo uso, pero que compras de todos modos porque hacen que la mesa se sienta como si a alguien le importara. Troy no había estado en casa en casi 9 meses. Enviaba mensajes en los días festivos. Llamaba cuando necesitaba un formulario de impuestos de cuando vivía aquí hace 5 años. Todavía mantenía su habitación antigua exactamente como la había dejado, la misma estantería, el mismo guante de béisbol en el cajón superior. Evelyn, la de la calle más abajo, estaba ayudando con las sillas y los manteles. Preguntó si Troy traería a alguien. Le dije que sí, su prometida, Shiloh. Dije su nombre con cuidado, como si no quisiera que se rompiera en mi boca. Evelyn asintió de la manera en que lo hace la gente cuando no está segura de si estás orgulloso o intentando mantener algo unido. Había pasado una semana entera preparando la casa, limpiando las ventanas, puliendo la plata, arrancando malezas del jardín para que el frente se viera acogedor. Incluso puse una botella de vino tinto en la habitación de Troy por si acaso quería sentirse como en casa. Y todavía en el fondo de mi mente había esta pequeña voz, la que susurra cuando ya has perdonado a alguien demasiadas veces. Decía, no te ilusiones. Pero lo hice, siempre lo hice. El día antes de la fiesta recibí una llamada, la voz de Troy, apresurada y plana. Estaremos allí mañana, mamá. Por cierto, queremos compartir algo grande contigo. Tenemos algunos planes para discutir. Eso fue todo lo que dijo. Planes, no deseos de cumpleaños, no cómo te sientes, ni siquiera un atisbo de emoción, solo planes. Así que sonreí al teléfono como una idiota y le dije que no podía esperar. Si alguna vez has organizado una fiesta esperando que alguien simplemente se presentara y te mirara a los ojos como solía hacerlo, quizás sepas a lo que me refiero. La mañana de mi cumpleaños, el cielo se volvió gris, como si hubiera olvidado cómo brillar. Terminé de colocar las últimas sillas a las 9. El asado estaba en el horno, el pastel de manzana enfriándose en el alféizar de la ventana. La casa olía a algo cálido y anticuado. Incluso me había puesto mi cardigan azul marino, ese que Troy una vez dijo que me hacía lucir como alguien de una foto familiar. Al mediodía, algunos vecinos pasaron con tarjetas y abrazos. Evelyn ayudó a servir limonada y repartir platos. Todos se reunieron en el patio trasero bajo las luces de cuerda que había colgado la noche anterior. Estaba rellenando el té dulce cuando vi a Troy caminar a través de la puerta lateral con Shiloh del brazo. Ella vestía de blanco, un vestido largo y fluido con ribete plateado, no un vestido de verano, no casual. Caminaba como si el lugar le perteneciera. Troy me dio un abrazo lateral, dijo feliz cumpleaños y se alejó antes de que pudiera responder. No halagó la comida,
No preguntó cómo había estado durmiendo. Solo miró alrededor y asintió como si estuviera explorando un lugar. Se movieron al centro del patio y pensé que quizás habían traído un regalo o tenían algo dulce que decir. Troy golpeó su vaso con un tenedor. La gente dejó de comer. Algunos aplaudieron. Me senté cerca de la mesa, no muy segura de lo que estaba por suceder. Él aclaró su garganta. Dijo que quería hacer un anuncio de que él y Shiloh habían estado soñando con su boda durante meses, que encontraron el lugar perfecto cerca del lago Dillon, granero rústico, vista a la montaña, todo elegante pero simple. Usó esa palabra más de una vez. Simple. Luego sonrió y dijo que estaban emocionados de compartir el viaje con la familia, que esta boda sería un reflejo del amor y el legado. Y dado que el legado comienza con las personas que te criaron, se volvió hacia mí y dijo que esperaban que yo los apoyara de manera significativa. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Dijo que el depósito del lugar era urgente, que el catering requería la mitad por adelantado, que con todas las partes móviles el total era de alrededor de $52,000. Luego sonrió de nuevo, hizo una pausa para los aplausos que nunca llegaron y agregó que él y Shiloh sentían que sería más apropiado si la mujer que le enseñó a creer en los sueños fuera la que ayudara a financiar este. El patio estaba silencioso. Asentí, sonreí, dije que lo pensaría, no dije que estaba aturdida, no dije que este era mi cumpleaños, no dije que tenía $600 en la cuenta corriente y un Mercedes averiado que no podía pagar arreglar. Simplemente tomé un plato de papel y entré para rellenar los huevos rellenos. 2 días después de la fiesta, la casa se sentía como un escenario abandonado a toda prisa. Servilletas aún dobladas en una canasta, un pastel a medio comer bajo papel de aluminio, un jarrón de tulipanes caídos por su propio peso. Me moví por el silencio, como si tuviera cuidado de no despertar algo. Troy vino esa tarde con una carpeta de plástico y un vaso de papel con café. Dijo que solo tenía unos minutos, que Shiloh estaba esperando en el auto. Se sentó a la mesa como si fuera solo otro miércoles. Deslizó la carpeta hacia mí y golpeó la parte superior. Dijo que estos eran documentos fiscales, que necesitaba mi firma porque yo todavía era dueña de la casa y eso facilitaba las cosas para su declaración. Pregunté qué había cambiado. Dijo que ahora declaraba conjuntamente, que Shiloh necesitaba que se procesara alguna información antes de que sus solicitudes de préstamo siguieran adelante. Todo cosas estándar. Miré los papeles, principalmente números, direcciones, letra pequeña. Él había marcado donde necesitaba firmar con notas adhesivas, pestañas amarillas, 4 de ellas. Mi pecho se apretó, pero no dije nada. Troy jugueteó con la esquina de la carpeta como si tuviera prisa. Echó un vistazo al reloj del horno. Dijo algo sobre necesitar vencer al tráfico en la carretera 285. Tomé la pluma. Mis manos no temblaron, pero mis entrañas sí. Firmé donde él marcó y devolví la carpeta. Troy me dio un abrazo rápido y salió por la puerta antes de que yo llegara al fregadero. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando el sonido de su auto alejándose, preguntándome por qué todo había comenzado a sentirse como una transacción, como si la amabilidad estuviera siendo detallada, como si la maternidad fuera un servicio que cerraras con una línea de propina. Esa noche, Shiloh llamó. Dijo que quería pasar y ayudarme a ordenar la oficina. Dijo que tenía una tarjeta de regalo para un servicio de recogida de donaciones. Su voz era demasiado alegre, casi ensayada. Vino sola, trajo muffins de avena y té de hierbas,
halagó mis toallas de cocina, preguntó cómo me sentía acerca de deshacerme de cosas viejas. Dijo que comenzar de nuevo se sentía poderoso. Sus ojos escanearon los estantes de libros mientras hablaba. Empaquetó algunos viejos archivadores, una lámpara, algunas chucherías de la época de la secundaria de Troy. Dijo que menos desorden ayudaba con la claridad. Fue entonces cuando encontró la carpeta de la escritura en el cajón de archivos. La tomó y pasó sus dedos a lo largo del borde como si fuera algo delicado. No dijo nada, solo asintió y la colocó silenciosamente en la caja marcada como triturar o escanear. No la detuve, solo me quedé allí mirando la forma en que sus manos se movían como si hubiera hecho esto antes. Más tarde esa noche miré la encimera de la cocina. Las pestañas amarillas se habían ido, la taza de café se había ido, la carpeta se había ido, solo el sentimiento permaneció, una especie de silencio que no sabía cómo nombrar, como si algo importante hubiera sido tocado de una manera que no se podía deshacer. Sucedió una noche de jueves. El aire era quebradizo con frío, del tipo que se cuela por las ventanas y hace que las tablas del piso crujan como si estuvieran tratando de advertirte. Acababa de terminar mi turno en la biblioteca. Era trabajo voluntario unas horas a la semana, pero me daba algo para arreglarme. Llevaba una bolsa de papel marrón con sopa del restaurante. Recuerdo el peso de ella, pesada de un lado por el pan de maíz. Cuando llegué al porche, algo se sintió mal. La luz del porche era más tenue. Un carillón de viento que nunca compré colgaba junto a la puerta. Entonces lo vi. Una nueva cerradura con teclado donde solía estar mi pomo de latón. Presioné mi palma contra la puerta. Llamé una vez, luego dos. Escuché pasos. Troy la abrió. Lucía descansado, más limpio de lo habitual. No se hizo a un lado, solo se quedó allí con una mano en el marco y la otra en su cadera. Detrás de él vi a Shiloh sentada en el sofá, hojeando un catálogo de decoración del hogar. Troy dijo que la casa ahora estaba bajo nuevo papeleo, que las cosas habían cambiado y que necesitaba tiempo y espacio. Dijo que esperaba que lo entendiera. No usó la palabra desalojo, no alzó la voz, solo calmado, casi educado, la manera en que alguien le habla a un extraño en una sala de espera. Le dije que necesitaba entrar y tomar mis cosas, mi abrigo, mi camisón, mis álbumes de fotos. Dijo que la mayoría ya estaba embalada. Dijo que estaba en el porche. Me di la vuelta. 2 cajas de cartón mal selladas estaban junto a la barandilla como entregas olvidadas. Dijo que no podían dejarme quedarme porque complicaba las cosas con su proceso financiero, que era mejor así, más limpio. Shiloh nunca levantó la vista de su revista. No discutí, no lloré. Recogí las cajas, las apilé en un brazo y llevé la sopa en el otro. Bajé los escalones sin volverme. Para cuando llegué al final de la cuadra, me dolía la muñeca. Me detuve bajo una farola. Una de las cajas comenzó a ceder por el fondo. Me senté en la acera y la abrí. Dentro había algunos suéteres, 2 pares de calcetines y una bolsa de plástico de comestibles con mi cepillo de dientes y un frasco de crema para la cara. No llamé a nadie. No deslicé mi teléfono para buscar un viaje. Solo me senté allí, el frío mordiendo a través de mi abrigo, tratando de entender lo que acababa de suceder. No era rabia lo que sentía, ni siquiera traición. Era algo más silencioso, un desenredarse lento, como si un hilo hubiera sido tirado desde mi centro y el resto tomaría su tiempo para desmoronarse. Me levanté,
Caminé hacia la parada del autobús con las bolsas en la mano. En algún lugar detrás de mí, la luz de mi porche parpadeó y se apagó. El banco estaba frío, pero me senté allí durante horas. Cada vez que pasaba un autobús, lo dejaba pasar. Mis dedos estaban entumecidos por el viento y por sostener las cajas, pero me quedé. No estaba esperando un viaje. Estaba esperando que el pánico se asentara en algo manejable. Para cuando las luces de la calle parpadearon en un resplandor naranja, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. No realmente. No de una manera que tuviera sentido. No quería llamar a nadie. No quería que mi voz se quebrara y explicara algo que aún no entendía completamente. Eran casi las 10 cuando vi una forma familiar caminando por el lote detrás del refugio del autobús. Evelyn, el mismo abrigo que había tenido durante años. Los mismos pasos cautelosos. Sostenía un recipiente de comida para llevar, equilibrándolo como una bandeja. Había olvidado que ella vivía cerca de esa parte de la ciudad después de mudarse a un dúplex de jubilados. No hizo preguntas, solo me miró por un segundo, luego se volvió y dijo que caminaba a casa y que podía ir si quería. La seguí sin una palabra. Sostuvo la puerta abierta con su cadera y colocó el recipiente en la encimera de su cocina. Pollo y albóndigas, todavía caliente. A la mañana siguiente tendió una cama plegable en su cuarto de costura. Dijo que podía quedarme unos días. Doblé las mantas cuidadosamente, alineé mis zapatos debajo de la ventana y coloqué las cajas junto a la pared. No desempaqué. No hablamos mucho, solo lo suficiente para saber cuándo el café estaba listo o en qué canal salía el clima. Se sentía tranquilo de una manera que daba espacio para que mis pensamientos aterrizaran. En la tercera noche me senté con mi papeleo, las pocas cosas que había tomado cuando me fui, cartas de seguro, estados de cuenta bancarios, la pequeña carpeta que guardaba con copias del título de la casa. Mi nombre todavía estaba allí en la impresión de la primavera pasada, mi firma fechada y clara. Algo me atrajo, no ira, solo un peso detrás de mis ojos que no desaparecía. Llevé las páginas a la mesa de la cocina. La luz sobre ella parpadeaba ligeramente, como recordándome que no pasara por alto un detalle. Recordé a Troy diciendo que los formularios que me dio eran para fines fiscales, que tenía que firmar para la declaración, pero cuanto más miraba, menos sentido tenía. Los números de formulario no coincidían con ningún documento del IRS que reconociera. Algunas secciones estaban en blanco. Uno tenía un bloque de firma etiquetado como transferencia de escritura. Miré fijamente eso durante mucho tiempo. Me levanté, encontré la lupa que Evelyn usaba para sus crucigramas. La sostuve sobre la línea de la firma. Mi nombre estaba allí, pero algo se veía raro, como si hubiera sido impreso, no firmado o tal vez copiado. Ese fue el momento en que todo cambió. No porque tuviera pruebas, sino porque tenía una duda lo suficientemente fuerte como para mantener la forma. Por primera vez, la niebla alrededor de lo que sucedió comenzó a disiparse. Algo no estaba bien, y finalmente estaba lista para dejar de fingir que lo estaba. A la mañana siguiente saqué la carpeta nuevamente. Esparcí las páginas sobre la mesa del comedor de Evelyn mientras la tetera silbaba en el fondo. No buscaba drama, buscaba claridad. La línea de la firma todavía no se sentía bien. Tenía mi nombre, pero le faltaba algo. Marcas de presión, flujo de tinta, irregularidad humana. No había curva, no había vacilación, no había pausa antes del bucle en mi R.
Se veía bien a primera vista, pero ahora, a la luz del día, se veía demasiado perfecta. Le pregunté a Evelyn si todavía tenía ese viejo archivo de registros de empleo que actualizamos juntas. Ella asintió y trajo una carpeta de su armario. Hoy hemos subido carpetas hasta que encontramos un formulario que había firmado hace 2 años. Misma pluma, mismo tipo de papel. Esa firma tenía una suavidad, una inclinación. La que estaba en los periódicos no tenía ninguna. No dijimos nada, solo seguimos hojeando, comparando, observando, mientras la diferencia se hacía más fuerte, sin que se pronunciara una sola palabra. Esa tarde, Evelyn llamó a alguien que conocía, Walter Graham, un abogado jubilado que ahora ayuda a personas mayores con revisiones de bienes y prevención de fraudes. Dijo que no era llamativo, no le gustaban los titulares, pero notaba cosas que la mayoría de la gente pasaba por alto. Vino al día siguiente. Hombre tranquilo, abrochado con una bufanda gris lobo y manos que se mueven lentamente pero con precisión. No hizo promesas. Solo me pidió que le contara todo desde el momento en que Troy trajo la carpeta. Nos sentamos a la mesa de la cocina durante 2 horas. Me pidió que describiera la secuencia de eventos, cuándo firmé, lo que entendí en ese momento, cómo se presentaron los documentos. Escuchó sin interrumpir. De vez en cuando garabateaba notas en una pequeña libreta con líneas verdes. Cuando terminé, miró las páginas y asintió una vez. Luego se volvió hacia Evelyn y dijo que era suficiente para comenzar una revisión. Llevó los documentos con él y dijo que volvería en una semana. No hubo especulación, no hubo alarma, solo proceso. Esa noche me senté en la cama plegable con una manta alrededor de mis hombros. El calentador se encendía y apagaba, llenando la habitación de suaves zumbidos. No me sentía enojada, ni siquiera asustada. Sentía algo más sólido, como si una puerta dentro de mí se hubiera cerrado y otra se hubiera abierto silenciosamente detrás de ella. Hice una taza de té de manzanilla y me senté junto a la ventana. Podía ver el reflejo de mí misma en el vidrio, las líneas cerca de mi boca más profundas de lo que recordaba. Pero también había una quietud en mis ojos que no había visto en años. Ya no se trataba solo de la casa, se trataba del suelo debajo de mí, la forma en que había permitido que la gente hablara por encima de mí, suavizara las cosas, llamara a las cosas complicadas cuando solo eran deshonestas. Por primera vez en mucho tiempo quería la verdad, no para ganar nada, no para castigar, solo para poder mirarme a mí misma y saber que no dejé que esta parte de mi vida desapareciera sin una voz. Fue exactamente 6 días después cuando Walter regresó. La misma bufanda de lana, la misma presencia tranquila. Llevaba una carpeta que parecía más gruesa que la que le di. No se sentó de inmediato, solo se paró junto a la silla y preguntó si podíamos hablar en privado. Evelyn me dio un pequeño asentimiento y salió a su jardín. Walter abrió la carpeta lentamente. Dentro había varios documentos que nunca había visto antes. Había solicitado acceso a los registros del condado y extraído cada transferencia de escritura, liberación de hipoteca y archivo notariado conectado a mi propiedad durante los últimos 18 meses. Una de las transferencias llevaba un sello de un notario móvil, nombre impreso en la esquina, pero la marca de tiempo no coincidía con el día que Troy visitó. Estaba fechada 3 semanas antes, el mismo día que Shiloh me trajo esos muffins y embaló el armario de la oficina. Walter me mostró una copia del informe de comparación de firmas,
un documento que su colega, un especialista en escritura a mano, había ayudado a analizar. Mi nombre había sido rastreado mediante levantamiento digital, luego reimpreso y presionado en el formulario. Tenía todos los signos técnicos de falsificación, líneas limpias, presión uniforme, sin flujo de pluma. Deslizó una impresión de mi cuenta conjunta. Troy había hecho 2 grandes transferencias etiquetadas como gastos de preparación y anticipo de la boda. Ambas retiradas fueron dentro de un día de la presentación de la firma falsificada. El total ascendió a poco menos de 24,000. Walter no dijo nada más. Solo me miró con el tipo de silencio que la gente usa cuando sabe que lo que viene a continuación cambiará todo. No lloré, no hablé, solo asentí una vez y coloqué mi mano sobre la carpeta. El papel estaba caliente por el sol que entraba por la ventana. Esa noche escribí una carta, solo una corta, sin culpa, sin disculpas, solo una declaración. Dije que había iniciado pasos legales para revertir la transacción de la propiedad, que tenía documentación y representación, que cualquier comunicación adicional de Troy o Shiloh debería ser a través de Walter. Coloqué la carta en un sobre y la dejé en el buzón de la calle. No tenía saludo, solo un nombre y una dirección. Mi hijo, Evelyn, entró más tarde con una olla de sopa. No hizo preguntas, solo se sentó a mi lado y me dijo que sus hortensias no estaban creciendo bien esta temporada. Después de que se fue a la cama, salí. El viento se había levantado. Las nubes se deslizaban por el cielo en formas lentas y determinadas. Me paré en el porche y respiré el frío. No como alguien que se prepara para una tormenta, sino como alguien que ya había pasado por una. Miré el jardín y supe que no me estaba retirando. Me estaba posicionando, no para venganza, no para ira, sino para algo más estable, una corrección, una realineación silenciosa de lo que se había desviado. Y por primera vez, desde esa noche, en ese banco, me sentí enraizada de nuevo, no a un lugar, sino a mí misma. La semana siguiente pasó como agua lenta. Walter preparaba el papeleo. Evelyn seguía horneando como si el horno fuera su manera de mantener las cosas estables. Pasé las mañanas en su jardín podando tallos, limpiando hojas quebradizas, dejando que mis manos se movieran sin necesitar respuestas. Una tarde, me senté al borde de su porche con una taza de café tibio y recorrí un tablero de la comunidad local. Evelyn me había mostrado cómo revisar los anuncios del pueblo y los hilos de noticias. Fue entonces cuando lo vi. Shiloh había publicado una foto, gran angular, mi antigua sala de estar, el mismo asiento de la ventana, la misma lámpara antigua que recogí en 1994 en una recaudación de fondos de la iglesia. Estaba parada en el medio con las manos colocadas sobre su estómago como si ya estuviera soñando con baby showers. Detrás de ella, una pancarta en cursiva decía: "El hogar comienza aquí". El pie de foto decía algo sobre un nuevo comienzo, sobre construir un hogar lleno de calidez y visión. Añadió 3 emojis de corazón y etiquetó a Troy. Su comentario estaba fijado en la parte superior. Escribió que esta casa simbolizaba crecimiento, que habían entrado en un nuevo capítulo con confianza, que la familia se trataba de quién se presentaba cuando era importante. Miré la foto durante mucho tiempo, no porque me impactara. Ya había aceptado lo que habían hecho, pero algo en la forma en que sonreían a esa cámara lo dejó claro. No sentían culpa. Ni siquiera recordaban la luz del porche o la sopa en mi mano o las cajas apiladas torpemente junto a los escalones.
Nada de eso vivía en ellos. Y fue entonces cuando lo sentí cambiar. El dolor ya no era agudo, no apuñalaba. Se extendió silenciosamente como aceite derramado, pero luego se asentó. No me ahogó, solo cubrió los bordes de lo que solía doler. Cerré la pantalla y fui a la cocina. Hice té. Me senté con Evelyn y vimos las noticias de la tarde. Ella habló sobre el clima. Asentí. Ninguna de las dos mencionó lo que vi. Más tarde, esa noche, abrí un cajón y saqué una foto vieja de un cumpleaños hace mucho tiempo. Troy tenía 6 años. Sostenía un pastelito con demasiado glaseado. Yo estaba arrodillada a su lado ese día. Me había llamado héroe. Lo recuerdo porque lo susurró en mi cabello cuando nadie escuchaba. Doblé la foto y la guardé en el cajón. Ese niño no vivía en el hombre que publicaba en internet sobre legado y bienes raíces. Esa noche no lloré, no escribí, no llamé a Walter. Simplemente dejé que la quietud hiciera lo que necesitaba. Para cuando salió el sol, algo se había aclarado, no como el final de una tormenta, más como la niebla que se levanta para revelar a dónde llevaba realmente el camino. Y supe entonces, con el tipo de quietud que solo se gana a través del dolor, que ya no estaba esperando ser incluida. Ya estaba libre, simplemente no se habían dado cuenta. El Palacio de Justicia era más antiguo de lo que recordaba. Exterior de piedra marrón, ventanas altas y estrechas que no dejaban entrar mucha luz. El tipo de lugar que guarda su propio silencio. Walter y yo entramos por la entrada este. Él llevaba una pequeña carpeta de cuero. Yo no tenía nada en las manos. No hablamos mucho en el camino, solo comentarios educados sobre el tráfico y lo temprano que estaban cambiando las hojas ese año. Pero el silencio entre nosotros no era nervioso, estaba establecido, el tipo que se forma cuando ambas personas ya entienden su propósito. Dentro de la sala de audiencias solo había unas pocas personas sentadas en sillas de madera dura. Sin jurado, solo una audiencia de disputa de propiedad. Informal, pero lo suficientemente oficial. Troy se sentó al otro lado de la mesa con una mujer en una blazer que parecía 10 años más joven que él, pero mucho más compuesta. Shiloh estaba a su lado, golpeando su tacón como si tuviera un lugar mejor donde estar. Tomé mi asiento frente a ellos. El secretario llamó al número del caso. El juez entró. Nos levantamos, luego nos sentamos. Walter comenzó su apertura con el mismo tono calmado que siempre usaba. Sin drama, solo un diseño de los eventos. Presentó la evidencia limpiamente, las firmas que no coincidían, las discrepancias de fechas, las retiradas bancarias, la línea de tiempo. Cuando colocó el informe de experto en el escritorio, no miró a Troy, miró al juez, como si nada de esto fuera personal, solo hechos que necesitaban luz del día. El abogado de Troy objetó solo una vez sobre la credibilidad del experto en escritura a mano. El juez anuló sin pausa. Luego le pidieron a Troy que hablara. Aclaró su garganta 2 veces. Sus manos estaban entrelazadas frente a él. Dijo que creía que los papeles estaban legalmente firmados, que actuó de buena fe, que todo estaba destinado como parte de un acuerdo familiar. Siguió usando la palabra acuerdo. Shiloh no dijo nada, ni siquiera levantó la vista. Solo mantuvo los brazos cruzados, su rostro ligeramente vuelto hacia la pared. No dije nada durante la audiencia, ni una sola palabra.
Me senté con las palmas apoyadas en mis rodillas y observé la luz de la ventana desplazarse lentamente por las baldosas del suelo. Cuando terminó, el juez anunció que se enviaría una decisión dentro de 10 días, pero el peso en la habitación ya había cambiado. Nadie parecía victorioso, solo más silencioso. Cuando salimos, el viento tiraba de mi abrigo. No le pregunté a Walter qué pensaba. No necesitaba hacerlo. Había estado en esa habitación. Había observado la forma en que Troy no podía mirarme a los ojos. La forma en que el silencio de Shiloh finalmente dijo más que su postura nunca lo había hecho. Caminamos de regreso al auto. Walter abrió la puerta para mí. Me senté y miré al frente mientras él arrancaba el motor. No estaba esperando un veredicto. Esa sala ya me había dado algo mejor. Me había permitido sentarme frente a las personas que me borraron y no desaparecer. Y eso, a su manera silenciosa, era una especie de regreso. La decisión llegó una tarde de martes. Un sobre blanco liso deslizado en el buzón de Evelyn entre un catálogo de jardinería y un anuncio de tratamientos para ventanas. Walter me había dicho que sería breve. Las disputas de propiedad rara vez se volvían dramáticas por escrito, pero las palabras eran claras. La transferencia de la escritura fue revertida. La falsificación validada por revisión de expertos. Todos los derechos de propiedad restaurados al titular original del título, yo. Me paré en el porche de Evelyn con la carta en la mano y observé las nubes moverse lentamente por el cielo. No había alegría en mí, ni explosión, solo una calma que se asentó como un abrigo colocado suavemente sobre los hombros de alguien que había pasado demasiado tiempo con frío. Walter llamó una hora después. Preguntó si lo había leído. Dije que sí. Dijo que el secretario de la corte enviaría la decisión al registrador del condado y que en una semana los registros se corregirían. Le di las gracias. No habló mucho después de eso. Solo dijo que estaba orgulloso de estar a mi lado y que yo había hecho la parte más difícil yo misma. A la mañana siguiente tomé el autobús. No para ir a casa, todavía no, sino para visitar la cooperativa de crédito del centro. Tenía papeles que presentar. Moví la cuenta vinculada a la propiedad a un nuevo fideicomiso, uno sin segundos nombres, sin acceso compartido, solo mío. Desde allí pasé por la oficina de bienes raíces, no para vender, no inmediatamente, sino para listar un aviso. La casa ya no estaría disponible para ocupación. La ocupación legal había cesado. 30 días para desalojar, documentos publicados, proceso oficial. Esa tarde, Shiloh llamó. Su voz era cortante y baja. Dijo que la carta había llegado, que el condado había publicado el aviso. Preguntó a dónde se suponía que debían ir. Su tono no era suplicante, era agudo, mezclado con inconveniencia, no con dolor, no con vergüenza. Dije que debería hablar con Walter. Luego colgué. Esa noche me senté con Evelyn en su porche nuevamente. Me entregó una toalla doblada, todavía caliente de la secadora. Dijo que siempre le gustó cómo se sentía la ropa justo después de terminar de girar. Dijo que el calor debería ser simple, no ganado mediante súplicas. Pensé en la sala de estar, la de la foto, mi foto, el asiento de la ventana, la lámpara, el color de pintura que Troy una vez me ayudó a elegir cuando tenía 14 años. Pensé en la forma en que Shiloh había posado debajo de esa pancarta sobre nuevos comienzos, y me di cuenta de que nunca habían esperado que regresara. Habían esperado que me desvaneciera,
que desapareciera en el silencio como una hoja barrida bajo una alfombra. Pero no lo hice. Me había quedado callada, not ausente. Me había echado atrás, not me había rendido. Y ahora empacarían cajas propias, las sellarían con cinta adhesiva, las cargarían en un camión prestado y verían la luz del porche atenuarse detrás de ellos. Esta vez no parpadearía. Se apagaría en mis términos. Se fueron un domingo por la mañana, sin camiones ruidosos, sin discusiones, solo 2 autos y un remolque U-Haul corto enganchado atrás. Observé desde el banco de la esquina al otro lado de la calle donde Evelyn y yo a veces nos sentábamos cuando las lilas estaban floreciendo. Esa mañana ella se quedó en casa. Dijo que esto era algo que necesitaba ver por mí misma. Troy salió primero llevando una lámpara envuelta en una toalla de playa. No miró alrededor, solo caminó directamente a la escotilla abierta y la deslizó junto a una maleta. Shiloh siguió con una caja etiquetada cocina, su cabello recogido con la misma bufanda que una vez le regalé como regalo de Navidad. Dudo que lo recordara. Se movieron como personas con prisa, sin recorrido final, sin pausa en el umbral, solo viaje tras viaje hasta que los escalones estuvieron despejados. La pancarta de la sala de estar se había ido, también el columpio del porche, pero el carillón de viento todavía colgaba del canalón, golpeando suavemente contra el revestimiento, como si Not se hubiera dado cuenta de que algo había cambiado. Me quedé en el banco. Nadie me vio, o tal vez lo hicieron y optaron por no reaccionar. De cualquier manera, no me moví. En un momento, Shiloh se paró cerca de la entrada con su teléfono, escribiendo furiosamente, con la boca apretada. Troy dijo algo bajo y agudo. Ella dejó el teléfono en su bolso y se ajustó el abrigo. Luego subió al asiento del pasajero sin mirar atrás. El U-Haul se alejó primero. Troy siguió. Ningún auto se detuvo en la señal de alto. Simplemente giraron cuesta abajo y desaparecieron más allá de la antigua oficina de correos. Esperé hasta que la calle estuvo tranquila nuevamente. Luego me levanté y crucé lentamente. La hierba estaba seca bajo mis zapatos. Caminé más allá del buzón, subí por el camino y llegué al porche. Sin llave en la mano, solo la carta de la corte todavía doblada en mi bolsillo. Me senté en el escalón superior. Dejé que el silencio se asentara. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, más vieja, pero respiraba más fácilmente sin el peso de la falsa presencia. El tipo de peso que te hace pensar que algo está completo cuando ya está agrietado por el medio. No entré. Todavía no. Dejé que el aire hablara primero. Dejé que el silencio demostrara que había regresado. No era celebración lo que sentí, y no era cierre. Era algo más simple. Era espacio, y era mío otra vez. A la mañana siguiente, abrí la puerta principal con una llave nueva. No porque necesitaba cerrar la puerta a nadie, sino porque importaba que esta vez la llave fuera solo mía. Dentro, la casa respiraba un ritmo diferente. Paredes desnudas, pisos limpios, esquinas vacías. Vacías. No se parecía en nada a la foto que Shiloh había publicado semanas atrás. Sin pancartas, sin luz filtrada,
solo espacio honesto. Empecé en la cocina, abrí los armarios, limpié los estantes, encontré 2 tazas dejadas atrás, una astillada, una limpia. Me quedé con la astillada. Algo sobre su imperfección la hacía sentir familiar. La sala de estar tomó más tiempo, not por el desorden, sino porque me permití moverme lentamente. Me senté en el asiento de la ventana, pasé mi mano a lo largo del alféizar. La pintura se había desvanecido, el cojín aplanado, pero la vista al frente seguía siendo la misma. Abedules bordeando la acera, buzón en la acera. Nada dramático, solo continuidad. Esa tarde, Evelyn vino con una canasta de manzanas. Se paró en la puerta, miró alrededor, luego sonrió como si supiera que no necesitaba palabras. No se quedó mucho tiempo, dijo que tenía la cena que revisar. La acompañé de regreso al porche. Luego me quedé allí un rato después de que se fue. Pensé en escribirle a Troy, not para perdonar, not para explicar, solo para decir que esperaba que un día recordara algo bueno. Un cumpleaños, una canción en la radio, un viaje a casa después de un mal día escolar. Pero not escribí. Algunos recuerdos es mejor dejarlos intactos. Esa noche hice sopa. Comí en el porche con la luz sobre mí, brillando constante. Sin parpadeos, sin sombras, solo calor. Ya no era la misma casa, y yo no era la misma mujer. Pero de alguna manera, en el silencio, ambas habíamos vuelto a algo verdadero, y eso era suficiente.